Bien, estamos de vuelta y vamos a abordar en la entrevista del día de hoy lo que ha ocurrido con la economía china durante la primera parte del año. En el primer semestre tuvo un crecimiento que estuvo por debajo de lo que estaba esperando el mercado, en una señal de debilidad que ha generado interpretaciones bien preocupantes respecto a lo que puede ocurrir con una de las principales economías a nivel mundial. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAP, Jorge Rojas. Gracias por el contacto, Jorge, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, ya veíamos y dábamos algo de contexto en el comienzo del programa a lo que había ocurrido con este dato de crecimiento de un 6,3% en el segundo trimestre, que a todas luces aparece como un buen número, ¿no? Es un dato envidiable, pero para el caso chino, que tiene otras proporciones, claramente no lo fue y estaba por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Qué nos dice este número? ¿Qué está pasando entonces, Jorge, con la economía china? Claro, lo que sucede es que efectivamente parece un buen número, o sea, la proyección para este año 2023 es de un 5%, pero el promedio de los últimos 30 años ha sido un 8,8%. Entonces, como el valor fue mucho más bajo de la expectativa, bueno, eso tuvo algunas repercusiones de inmediato en el precio de algunos commodities. Nosotros vimos que cayó el precio del cobre de manera significativa y eso impactó de inmediato el precio del dólar. Ahora, ¿a qué se debe esta situación? Hay dos grandes factores. El primero tiene que ver con que el sector inmobiliario, que mueve alrededor del 30% de la economía china, se ha desacelerado de manera significativa desde la pandemia. Y esto ocurrió debido a la disrupción de las cadenas de suministro, una caída también en la demanda por el sector inmobiliario y obedece también a algunas consecuencias que tienen que ver con la relación entre China y Estados Unidos, donde Estados Unidos ha disminuido sus inversiones en China y ha tratado de diversificar, ¿cierto?, en otros países de la región, así como también llevar algo de inversión a Estados Unidos. Jorge, ese es uno de los factores, el tema inmobiliario. ¿En algún momento hubo temores de que se estuviera incubando algún tipo de burbuja? ¿Esto es una señal en ese sentido también? La verdad que sí, porque de hecho recordemos el caso de Evergrande, que es una de las empresas inmobiliarias más grandes de China y que estuvo en default por un tiempo, no pudo pagarle a sus acreedores. Y esto desaceleró de forma importante el sector. El gobierno chino intervino de manera de poder reactivar, porque ellos entienden que el sector inmobiliario es fundamental para el PIB, ¿cierto? Para el Producto Interno Bruto chino. Entonces, y lo que nosotros hemos visto a nivel global es que efectivamente los precios de las propiedades, ¿cierto? De las casas, de los departamentos, habían estado subiendo sistemáticamente. Sin embargo, con la restricción de política monetaria a nivel mundial, digamos, todos los bancos centrales subieron de forma importante sus tasas de interés y esto se traspasó a los créditos hipotecarios, etcétera, lo que ha hecho que se contraiga la demanda y de hecho el precio de las propiedades ha caído a nivel mundial y en China ha sucedido también y también ha sucedido acá en Chile. Ya Chile es uno de los países donde también más ha retrocedido los precios de las viviendas. Jorge, uno de los factores tiene que ver con el ámbito inmobiliario. También hubo un dato que preocupaba, que tenía que ver con el consumo interno en particular, donde ha habido una desaceleración importante, el gasto de los consumidores en particular que disminuyó en el mes de junio. ¿Ese es otro factor también que explica la preocupación sobre lo que está ocurriendo con la economía china? Claro, estas razones siempre son multifactoriales. Por supuesto. ¿Cierto? Nosotros sabemos que está el consumo, perdón, está la inversión, está el mismo gasto público y está la relación de balanza comercial con los demás países. Ahora, y esto es consecuencia también un poco de la guerra comercial que tuvo China con Estados Unidos, el COVID, las tensiones geopolíticas que hay con Estados Unidos y por eso es que Estados Unidos ha decidido empezar a retirar un poco sus inversiones y nosotros pudimos ver ayer claramente que esto ha sido así en efecto, porque cuando se entrega el número, que es mucho más bajo de la expectativa, los mercados de commodities retrocedieron de manera importante. Y nosotros vimos esto en Chile en un incremento en el precio del dólar que llegó a subir hasta 9 pesos, después retrocedió, digamos, cerró con 5 pesos al alza. Pero en el mercado de Estados Unidos, si bien es cierto las bolsas abrieron en terreno negativo inicialmente, terminaron marginalmente positivas, en lo que
puede generar algo de sorpresa, pero no tanto viendo cómo ha estado comportándose el inversionista estadounidense tratando de diversificar en Taiwán, en Malasia, en otros países de la zona, y por supuesto también potenciar sus inversiones dentro de Estados Unidos. Y el consumo chino se ha visto restringido debido a la inflación que también ellos han estado experimentando, y que afecta, digamos, cierto, el consumo real en términos de que los salarios tienden a estancarse o retroceder, y eso hace que los hogares sean más conservadores en su gasto, y además, como hemos visto situaciones en el sector inmobiliario chino, Sí. donde habían personas que habían adquirido sus créditos hipotecarios, pero los proyectos se habían paralizado. Entonces el gobierno chino tuvo que intervenir ahí para poder Sí, claro. reactivar, ¿cierto?, la construcción de estos conglomerados de departamentos, y eso llevó, por supuesto, a una contracción en el consumo de los hogares chinos. Jorge, ahora, algunos medios a nivel internacional o analistas plantean que esto podría adelantar que viene una etapa de cierto, entre comillas, estancamiento para la economía china. ¿Tú ves ese riesgo realmente? Porque eso tiene repercusiones para todo el mundo. Sería una noticia preocupante para todo el mundo y, por cierto, para Chile. O sea, más que un estancamiento, lo que yo observo es una desaceleración del crecimiento chino del cual nosotros estábamos acostumbrados, que era de un 10%, ¿cierto? Como decía, un 8,8% de crecimiento anual en los últimos 30 años. Esos números ya no van a volver. O sea, es muy difícil que se mantenga ese nivel de crecimiento en un país que ya está alcanzando cierto nivel de desarrollo y cierto nivel de integración en términos mundiales. Además, con la situación que hemos visto de que, por ejemplo, ya no es tanto BRICS, ¿cierto? Brasil, Rusia, India y China, la sigla que más mueve los mercados, sino que es más bien FANG, que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, lo que está siendo más atractivo. Entonces, a menos de que China quizás tome una senda de desarrollo tecnológico muy avanzado, que es difícil que puedan sobrepasar a Estados Unidos, Sí. Yo creo que hay un declive del crecimiento y esa va a ser una nueva realidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos, y por lo tanto nuestro principal socio comercial, que en este minuto es China, Claro. probablemente va a demandar una menor cantidad. Pero no significa que no vaya a haber demanda, sino que simplemente vamos a tener que ajustarnos y también diversificar de mejor manera nuestras exportaciones, no solamente confiar tanto en China. ¿Qué medidas ahora pueden venir de parte de China y qué efectos pueden tener también esas medidas que puedan adoptar las autoridades del país? Bueno, yo creo que una buena medida sería dejar libre el tipo de cambio, de manera que el tipo de cambio chino refleje realmente lo que es, y no, digamos, tener este sistema, digamos, de tipo de cambio fijo, de manera de poder darle mayor libertad a su sector exportador, y finalmente que se generen los ajustes que se tienen que generar. Porque también China está viviendo los efectos de lo que nosotros conocíamos como la política del hijo único, que si bien es cierto se ha ido relajando en los últimos años. Esto muestra una población más envejecida, y eso conlleva, por supuesto, a que el crecimiento económico también vaya desacelerándose, porque sabemos que hay varias formas de crecer. Una tiene que ver con el crecimiento de la población y otra tiene relación con la tecnología, con la innovación. Sí. Y acá lo que nosotros hemos visto, que a nivel mundial la tecnología y la innovación va más lenta, y la población en el caso de China se está envejeciendo. Entonces lo que deberían probablemente hacer las autoridades chinas es tratar de invertir más aún de lo que ya lo hacen en investigación, desarrollo, innovación, de manera de mantener su competitividad y no transparentar, pero sí liberar su tipo de cambio, y que sea un tipo de cambio de flotación libre, de manera de poder tener esta relación comercial que sea un poco más clara respecto de su potencial exportador versus el importador y su integración con el resto de la comunidad internacional. De acuerdo, y seguramente tendremos novedades de eso también en los próximos días, en la medida en que haya reacciones a estos datos. Jorge, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buen día. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Pronto